Muy buenas tardes, distinguido profesor, estimados compañeros. En esta oportunidad a nuestro grupo nos toca hablar sobre eh, un tema de gran relevancia en el ejercicio económico como lo es la sociedad de responsabilidad limitada, cuyas siglas son SRL. Pero antes de entrar en materia es necesario hacer un breve recuento de lo que significa sociedad mercantil y cómo se clasifican estas sociedades mercantiles. La sociedad son sujetos de derecho que tienen un patrimonio propio. Cada uno de los socios de esta sociedad tiene su propio patrimonio. También cuando dos o más personas se reúnen, convienen en formar, ¿verdad? Una sociedad colocando parte de sus bienes o capital para buscar un fin económico común para todos por partes iguales. ¿Qué es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil, la cual también se puede llamar sociedad de comercio, su objeto es uno o más actos de comercio, valga la redundancia. En cuanto a su clasificación, se clasifican en sociedad colectiva, que es solidaria, es ilimitada; sociedad de comandita, que puede ser simple, puede ser por acción; sociedad anónima, que es una sociedad de capitales; y la sociedad de responsabilidad limitada, que es la que nos atañe en estos momentos a nuestro grupo. Ya entrando en materia, la sociedad de responsabilidad limitada surge como producto de aquellas desventajas que dejaban las otras sociedades ya antes mencionadas. ¿Qué busca esta sociedad limitada? Es subsanar este tipo de problemas, buscando la aplicación, podemos decir, de principios positivos que se toman de estas sociedades y se proyectan hacia la pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es el origen? El origen de las sociedades de responsabilidad limitada, su fuente es de la ley alemana en 1884. Posteriormente es incorporada a la Ley General de Responsabilidad Limitada en 1892. Sufre una modificación con la introducción del Código de Comercio en 1897. Posteriormente es publicada en un texto único en 1898. Este modelo alemán es aplicado es aplicado también en Francia, en países europeos como Francia, España, Austria, y también en países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Cuba. En Venezuela se origina en 1955, tomando como modelos el francés y el español. Ya hablando de una manera conceptual de la sociedad de responsabilidad limitada, podemos decir que es aquella donde las obligaciones están garantizadas por un capital determinado que va a estar dividido en cuotas de participación.
no van a estar representadas ni por acciones ni por títulos que sean negociables. Además, podemos decir que son responsabilidades directas. Al hablar de capital, podemos decir que el capital es la garantía de las obligaciones contraídas por estas sociedades. En cuanto a la naturaleza jurídica, como en todas las sociedades, su base jurídica está en el contrato, y por ser tan compleja, nos orientamos tomando en cuenta el derecho positivo de cada país, o sea, tomando en cuenta el código de comercio de cada país. Muchos autores manifiestan que la sociedad de responsabilidad limitada se fundamenta en los principios para las compañías de base personal. Esto debido a que a la confianza y a la ayuda que se tienen entre los mismos socios, que es necesaria para el ejercicio económico de una empresa. Su fin, como todas las sociedades, su fin es el lucro, lucrarse. Y podemos decir también que se rigen por convenios entre las partes, por el Código de Comercio y en algunos momentos por el Código Civil. Para terminar, es necesario resaltar que para las entidades financieras no es conveniente la sociedad de responsabilidad limitada, ya que cuando una empresa quiebra o tiene problemas financieros, el banco lo único que puede recuperar serían los bienes o los capitales que existan dentro de esa sociedad, no pudiendo intervenir en el patrimonio de cada uno de los socios. Gracias. Hola, quien les habla, Araque Quintero Jesús Iba. Y hoy vamos a conversar de un tema muy importante como lo es la Constitución, formación de la sociedad de la responsabilidad limitada. La Constitución, al igual que otras compañías, se inicia con un acto especial llamado acto constitutivo, el cual se resume en el otorgamiento de un documento público o privado. En el artículo 214 del Código de Comercio establece una serie de requisitos. En el documento constitutivo los socios deben aportar sus datos, haciendo referencia del nombre, domicilio y nacionalidad. Y estos mismos datos nos sirven como medio de comprobación para el cumplimiento de las disposiciones legales que limitan o prohíben el ejercicio de ciertas actividades. La denominación social identificará a la sociedad en todas sus actividades, civiles o comerciales. Para su formación debe hacer referencia a un objeto, nombre de fantasía o a un nombre de un socio, a mención de responsabilidad limitada. Artículo 202 del Código de Comercio. Ahora bien, el domicilio de la sociedad es el lugar donde los socios tienen sus negocios e intereses. Artículo 207 del Código de Comercio. El objeto indica la concreta actividad económica que la sociedad propone ejercitar y se distingue por su finalidad. En cuanto a la capital social, es el aporte de todos los socios, no siendo mayor de 2 millones ni inferior a 20.000 bolívares. Este debe estar respaldado por un 50% de los aportes en dinero y el total de los aportes en especie, dividido de igual manera en cuotas o montos iguales, no inferior a 1.000 bolívares. La administración y representación. Los administradores pueden ser o no socios de la compañía. Los nombrados se denominan administradores estatutarios.
Para esto se requiere la mayoría de los socios más la capital social. Los comisarios constituyen el órgano de supervisión y vigilancia cuando la compañía oscila un capital, supera un capital de 500.000 bolívares. En caso contrario, su nombramiento es facultativo. La inducción de la fecha en que la sociedad comienza o termina su giro constituye la durabilidad de la sociedad. Cabe destacar que la fecha en que comienza la compañía debe considerarse a partir de la fecha en que se firma el contrato, independientemente de su registro y posterior publicación. Finalmente, los socios concretan pactos o convenios que permitan un mejor funcionamiento y organización de la sociedad, siempre y cuando tengan como norte la licitud de su principio. La capital social constituye las garantías de los acreedores, también el fondo de ejercicio para su conservación y desarrollo, y este debe ser determinado en el momento constitutivo de la empresa. La formación social está sometida a la libre voluntad de los contratantes. Sin embargo, el Código de Comercio establece un mínimo y un máximo. La división de la capital social debe ser dividida y así determinar la participación de cada socio en la compañía, claro está. Y esta corresponde a una fracción de capital y se denomina cuota de participación. Muchas gracias. Mi nombre es Ana Euskate y yo les voy a hablar sobre la cuota de participación de la sociedad de responsabilidad limitada. Como su propia denominación lo indica, ella refleja la medida de participación del socio en la sociedad, concretamente con el capital social, y constituye un conjunto unitario de derechos y poderes, y único es el sujeto ante la sociedad, a quien se reconoce como titular de las mismas. La exigencia de que las cuotas sean de un mismo monto por un valor de 1.000 bolívares cada uno o por un múltiplo de 1.000 obedece a que de esta manera se crea un denominador común y que facilita las negociaciones de las cuotas y que permite determinar la influencia que pueda tener un socio en las asambleas o acuerdos. Además, hace imposible la divisibilidad del voto y el voto plural indirecto. Su naturaleza. Precisamente en el artículo 317 del Código de Comercio establece un procedimiento obligatorio para la cesión de la cuota, salvo convención en contrario. Y asimismo, en su artículo 201 establece que las cuotas no pueden estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Estos dos principios significan que la cuota constituye en primer término un conjunto unitario y orgánico de derechos y poderes que le da a su titular legitimidad para participar en la sociedad. Y en segundo lugar, tal titularidad no se puede incorporar a un título de valor negociable, pues en contrario a la naturaleza de la compañía, ya que si fuera así, se equiparían a una compañía anónima. La adquisición de las cuotas. Existen dos formas de adquisición de las cuotas, la forma originaria y la forma derivada. La forma originaria pertenece al acto constitutivo de la compañía o cuando se produce un aumento del capital. Y la derivada depende de un hecho posterior al acto constitutivo. Y sucede, por ejemplo, mediante un contrato de enajenación, donación, sucesión y adjudicación
y adjudicación por expropiación de un socio moroso. La cesión de las cuotas. La cesión de las cuotas están sometidas por los siguientes procedimientos. Primero, los socios tienen preferencia para adquirir la cuota que vaya a ser cedida y ejercen ese derecho de conformidad con lo que se haya establecido en el documento constitutivo. Son nulas y sin ningún efecto para la compañía las cesiones de cuotas que se hicieran a terceros, sin antes haber sido ofrecidas a socios y sin que proceda con consentimiento formal la mayoría de ellos, que representan por lo menos 3/4 partes del capital social. La instrumentación legal. La cesión de las cuotas debe hacerse por medio de un documento auténtico e inscribirse por solicitud de las partes en el libro de los socios, para que pueda producir efecto respecto a la cesión, respecto a la compañía. Copropiedad de las cuotas. Una cuota puede llegar a ser propiedad de varios, pero representada por uno solo. Y por último, el usufructo de las cuotas. Las cuotas también pueden ser objeto de usufructo, pero solo el socio sigue siendo el verdadero propietario y quien conserva todos sus derechos, incluso el voto. Como se ha mencionado anteriormente, la organización, es decir, la estructura de la compañía de responsabilidad limitada, es bastante parecida a la de una compañía anónima, debido a que también en este tipo de sociedades se prevé el funcionamiento de los 3 órganos sociales principales: las asambleas, el administrador o administradores y los comisarios, teniendo cada uno de ellos su propia competencia y razón de ser. El órgano de la asamblea no está expresamente regulado en las sociedades de responsabilidad limitada, como si lo está, por ejemplo, en la compañía anónima. Sin embargo, la ley las prevé como un medio de expresión de la voluntad social, dejándole a los socios la iniciativa para su especial y particular reglamentación. Lo que significa que, en una compañía de responsabilidad limitada, el órgano de la asamblea puede o no estar previsto en su documento constitutivo. Su definición como órgano no es requisito para su constitución legal, ya que en ninguno de los numerales del artículo 214 del Código de Comercio se exige, como sí ocurre para el caso de la compañía anónima. De esta manera, en una sociedad de responsabilidad limitada puede en primer lugar preverse la estructuración de la asamblea como órgano social propiamente dicho, que se regiría fundamentalmente por las disposiciones establecidas para las sociedades anónimas, como se ha mencionado anteriormente, o simplemente utilizarse para referirse a la forma en que se toman las decisiones colectivas por parte de los socios, sin llegar a conformar propiamente el órgano de la asamblea. En esta última posibilidad estaría regulada por los artículos 330, 331, 332 y 333 del Código de Comercio venezolano. Cuando su funcionamiento está previsto en el documento constitutivo, debe seguirse el procedimiento comúnmente empleado para la formación de las asambleas en la compañía anónima. Para su conformación, en primer lugar, se procede a la convocatoria por parte de los administradores, los cuales deben indicar el orden del día. Posteriormente, una vez convocada la reunión, la asamblea se celebrará de acuerdo con el quórum exigido en el documento constitutivo o en los estatutos de la compañía. De no ser así, se aplicaría el artículo 332 del Código de Comercio, el cual establece, siempre que la ley o el documento constitutivo no disponga de otra cosa, que las decisiones de los socios se tomarán de acuerdo con los siguientes términos. Cuando se va a deliberar para tomar decisiones sobre cualquier asunto de la sociedad relacionado con su giro ordinario, se requiere de una mayoría simple de socios, es decir, del 51%, y al mismo tiempo de la mayoría del capital social. Para el caso de las decisiones extraordinarias que conlleven la modificación del contrato de sociedad, como por ejemplo sería el aumento del capital social, se requiere de una mayoría de socios que represente las 3/4 partes del capital social, es decir, el 75%, lo que se denomina mayoría calificada. En el tercer y último supuesto, es cuando se toma la decisión de imponer una mayor responsabilidad a los socios, como por ejemplo puede ser unas mayores prestaciones accesorias o pagos complementarios. Esta decisión debe ser acordada por unanimidad. Los administradores
constituyen el órgano representativo de la sociedad y es a través del cual que ésta cumple su actividad económica. El órgano de los administradores necesariamente debe estar integrado por una persona física y no jurídica. Es importante destacar que valen las mismas consideraciones ya hechas por los compañeros que desarrollaron el tema 16 a propósito de los administradores en la compañía anónima. El nombramiento de los administradores, así como también el número de personas que ejerzan como tales y su duración, se debe hacer en el documento constitutivo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 214 del Código de Comercio. En este documento se debe determinar no solo el nombre de las personas que se designen como administradores por el primer periodo de funcionamiento de la compañía, sino que además se debe indicar la forma de hacer su nombramiento, una vez que termine el periodo del administrador que haya sido designado en el acto constitutivo de la sociedad. El artículo 322 del Código de Comercio establece que las compañías de responsabilidad limitada serán administradas por una o más personas, socios o no, cuyas atribuciones serán determinadas en el documento constitutivo. Sin embargo, puede ocurrir que en el documento constitutivo no se hayan precisado cuáles son estas atribuciones. Entonces, de conformidad con el artículo 325, los administradores se considerarán autorizados para ejecutar los actos de administración que abarque el objeto de la compañía. Salvo contraria disposición del documento constitutivo, representarán conjunta o separadamente a la compañía y podrán obligarla. Mi nombre es Blanca Chavarro y me corresponde hablar del cuarto punto en el tema de los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada, específicamente lo que son las asambleas. Este cuarto punto se refiere a la consecuencia y validez de las deliberaciones tomadas en dichas asambleas. Entonces, está basado en el artículo 289 del Código de Comercio. Este prevé establece que las decisiones de la Asamblea, dentro de sus limitaciones legales, son obligatorias para todos sus socios, aun para aquellos que no hayan concurrido al acto. Sin embargo, cuando se trata del reintegro del capital social, o para su aumento, o para el cambio de objeto de la compañía, los socios tienen la libertad y el derecho de separarse de ella y obtener el reembolso de sus cuotas en proporción al activo social según el último balance general aprobado, así como lo establece el artículo 182 del Código de Comercio. El procedimiento de la impugnación de la Asamblea, en las ocasiones que se merite, se va a utilizar el mismo que se usa o el mismo señalado para las compañías de sociedad anónima. Ahora bien, hablaremos un poquito de lo que es la fiscalización de esta sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué es la fiscalización? No es otra cosa que el control y vigilancia de la administración de la sociedad con responsabilidad limitada, basándose en el artículo 336 del Código de Comercio. Dispone expresamente que lo que no esté previsto en la sociedad de responsabilidad limitada se van a utilizar los lineamientos de la sociedad anónima o de los de nombramiento de colectivo. Va a utilizar el que más le convenga o favorezca. En esta fiscalización se observan dos sistemas: un sistema de fiscalización privado y un sistema de fiscalización público. El sistema de fiscalización privado, es decir, de los directores de las compañías, realizados por los socios de las mismas, con el fin de evitar los abusos y arbitrariedad de los socios. Esta fiscalización se puede hacer de tres formas. La primera se hace a través de un control de los socios individualmente. La segunda se hace un control por medio de revisión de cuentas o por los comisarios. Estos comisarios se emplean cuando los capitales son mayores a 500.000 bolívares. Tercero, un control con organismos independientes de las compañías, como lo son los auditores, compañías de auditores ajenos a la empresa. En lo que se refiere al sistema de fiscalización de interés público, se refiere al control que ejerce el Estado por medio de su estado administrativo y judiciales.
Aquí se observa un sistema, un registro de actos de las sociedades que lo ejerce el juez o el registrador mercantil. El segundo sistema, la intervención judicial, que se emplea cuando los socios acuden al juez para obtener protección de sus derechos o de sus intereses. Y como última opción tenemos la fiscalización de la superintendencia oficial. Bueno, y como esto es todo lo relacionado con lo que son las fiscalizaciones y con esto finalizamos el punto de las sociedades de limitación.